Pues un día yo iba a predicar en una iglesia en Río Piedras en la mañana y este grupo fue conmigo. Y yo no toqué con ellos, yo sencillamente prediqué, pero alguien del grupo dice, yo no me puedo quedar y me voy, y ellos tenían otro compromiso esa tarde. Y me dice, pues vente tú. Entonces a mí me tocó ir a esta iglesia en Santurce, que yo nunca había estado allí y jamás he vuelto. Pues yo hice lo que hice, traté de no desentonar y no dañar ninguna canción, tocamos y después vino el pastor a predicar. Yo honestamente no le estaba haciendo mucho caso al pastor porque era una de estas personas que dice que va a decir, usted sabe, hay personas que cuando hablan dicen, hermano, yo le voy a decir esta tarde porque tengo algo que decir y cuando se lo diga usted verá que yo le voy a estar diciendo. Entonces, después que el hombre está 35 minutos dribleando, llega el momento del llamado. Y en el llamado, él de momento se levanta y me señala y me dice, tú, ponte de pie. Y yo me pongo de pie. Y me da una profecía. Pero después comete el error de preguntarme si lo que él había dicho verdaderamente tenía algo que ver conmigo. Y yo le dije, con todo respeto, caballero, no. Oiga, y ese hombre le ha dado una ira y le ha dado un coraje. Porque él dijo supuestamente lo que entendía que era una profecía y perdónenme que se lo diga, no la pegó. Bueno, fue una situación bien incómoda, la iglesia estaba bastante llena, él era el pastor de la iglesia, yo era un visitante, ya usted sabe. Y después hubo personas que vinieron a decirme que yo había sido irrespetuoso, ya usted sabe, toda esa situación. ¿Qué era lo que había pasado? Mire, la mayor parte de ustedes son muy jóvenes para recordar, pero por allá, por los años 70, se empezó a transmitir aquí en Puerto Rico el Club 700 en español. Y entonces estaba este señor que era el mantenedor y había un caballero moreno que era el que estaba con él. Y para aquellos de ustedes que no lo saben, ese programa se traducía aquí en Puerto Rico. Y creo que la voz del mantenedor era Pérez Durán, pero la voz del caballero moreno que estaba allí era un famosísimo hombre que después se hizo uno de los más importantes comediantes de Puerto Rico, que se llama Emanuel Logroño. Y como él estaba en una emisora de radio, por el día, al de por la noche le decían Moon Shadow y a él le decían Sunshine. ¿Ok? Para que se entere del chisme completo. Pues mire, una de las cosas que pasó con el Club 700 es que empezaron a decir que ellos decían palabras de sabiduría. Hasta ese momento aquí nadie manejaba eso. Pero entonces, ¿qué era una palabra de sabiduría? Venía casi siempre era el hombre que traducía Sunshine, que de ahí fue que sacó el hermano Emanuel, pero eso es otra historia. Entonces, él venía y cerraba los ojos y dice, hay una persona que nos está viendo que tiene dolor en la espalda. Hay una persona que nos está viendo que tiene un problema matrimonial. ¿Ve? Y ellos decían que eso era una palabra de sabiduría. Cuando usted lee el Nuevo Testamento en griego, eso no tiene nada que ver con palabras de sabiduría. Palabra de sabiduría es cuando una persona habla la palabra del Señor sabiendo lo que está diciendo, que el Espíritu Santo le ilumina para decir la verdad. Esta cuestión de estar diciendo hay tantas personas y tantas personas, perdone que le diga, la mayor parte de las veces es un truco. Por ejemplo, una persona dice, aquí hay una persona que padece de la espalda. Una pregunta. Levanten la mano todos ustedes que algún momento le ha dolido la espalda. ¿Ven? Es un truco. Es un truco. Siempre va a haber una persona que va a levantar la mano.
Entonces, cuando usted habla de manera ambigua, una persona que tiene un problema matrimonial, una persona que tiene una situación difícil con su hijo, pues ya usted sabe. Pues entonces se puso de moda eso y había muchas personas que estaban dando palabras de sabiduría. Miren, hermano, hermana, cuando Dios revela algo, no hay que pegarla. Porque cuando Dios revela algo, Dios lo revela de manera exacta. ¿Ok? Esto no es adivinando. ¿Está bien? Pero el hecho es que nosotros tenemos muchas personas en el ámbito religioso que ven el liderazgo religioso como una oportunidad para encontrar fama y fortuna. Y entonces se dedican a explotar las necesidades religiosas de los demás. Y déjeme decirle, todo ser humano en algún momento va a tener una búsqueda espiritual. Todo ser humano en algún momento va a tener una búsqueda espiritual. Todo ser humano. Y por lo regular, va a tener esa búsqueda espiritual en los momentos más difíciles de su vida. Y por eso es que, mire, hasta la persona más sagaz puede caer en un engaño religioso. Nosotros, usted le puede preguntar a su pastor, nos encontramos personas en crisis todo el tiempo. Y hay personas que nos ofrecen hasta dinero. Hoy eso se ha exacerbado, ¿por qué? Las redes sociales, los medios de comunicación masiva. Hoy es fácil. Hoy hay cuántas personas creando contenido, cuántas personas monetizando. O sea, que hoy el problema ha crecido de manera exponencial, pero esto ha ocurrido siempre. Cuando usted va a la Biblia, la segunda parte de la Biblia se llama el Nuevo Testamento. Y hay un libro que nos habla del comienzo de la iglesia primitiva. Se llama Los Hechos de los Apóstoles. Y ahí no se nos habla de una, sino de dos experiencias donde la iglesia y los líderes de la iglesia, los apóstoles, los misioneros, se encuentran con charlatanes. El primero se encuentra en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y dice, a partir del versículo 9, que Felipe había llegado a predicar a Samaria, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Estoy leyendo Hechos 8:9. Haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando él ve predicar a Felipe, se acerca a Cristo. Y Felipe, como no era de los líderes grandes de la iglesia, era un líder de segunda generación, él llama a Pedro para que vaya a orar por la gente para que reciba el Espíritu Santo. Y cuando Simón, versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, ese truco está tremendo. ¿Cuánto te tengo que pagar para que me enseñes el truco? Porque él creía que era un truco de magia. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahora, hay una historia que es interesante. Yo nunca he escuchado a nadie predicar a fondo de esta historia, pero yo la encuentro todavía peor. Se encuentra en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un caballero que persiguió la iglesia en un momento, tuvo una experiencia de fe. Él se llamaba Saulo y él venía del sur de Turquía, de una ciudad que era la capital de la región de Cilicia, que se llamaba
Tarso. Y a él le decían Saulo de Tarso, porque recuerden, en el mundo antiguo, esto de los apellidos no era como es hoy. Entonces, después de unos cuantos años de haber conocido a Cristo, de haber sido miembro de la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo finalmente dice, ahora es que tú vas a comenzar tu ministerio. Y el Espíritu Santo le dice al liderazgo de la iglesia de Antioquía, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Empiezan su primer viaje misionero. Como Bernabé venían de una isla llamada Chipre, ¿a dónde van? Pues a Chipre. Y allí, mire lo que ocurre. Hechos 13:6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Bar quiere decir hijo de. O sea, este señor estaba diciéndole a los chipriotas, no, yo soy hijo de Jesús de Nazaret. Dice la palabra que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Los Pauli eran una de las familias más importantes de Roma. Y este señor tenía influencia sobre el gobernador, pues los romanos eran bien supersticiosos. Y él lo manipulaba. Entonces, Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseó oír la palabra, pero le resistía Elimas, que era el verdadero nombre del mago este que decía que era Bar Jesús, procurando apartar de la fe al procónsul, hasta que se encontró con Saulo, que en ese versículo 13:9 es que se nos dice que también se le conocía por un nombre grecorromano, Pablo. Y es interesante porque es el mismo nombre, Paulo y Pablo, es el mismo nombre en griego, Pablos. Así que quién sabe si algún familiar de Saulo había sido esclavo o empleado de alguien, algún familiar del Sergio Paulo, porque era una sola familia grande en Roma. El punto es que Pablo le dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Cuando vamos al Evangelio y recordamos la última semana de la vida de Jesús, encontramos un episodio que nada más nos narra Lucas. Y es que el gobernador militar, que se llamaba Poncio Pilato, entre las cosas que hizo para tratar de no juzgar a Jesús, de zafarse de juzgar a Jesús, se dio cuenta que Jesús era Galileo y dijo, mire que el rey de Galilea está aquí, en la ciudad, para la fiesta de la Pascua, pues que lo juzgue él. El rey de Galilea era un hombre que se llamaba Herodes Antipas. Él era el hijo del Herodes que había tratado de matar a Jesús cuando bebé, de Herodes el Grande. Y este Herodes Antipas se hacía llamar rey, pero verdaderamente no era rey. Habían dividido el reino de su papá en 4 partes, él gobernaba una parte y por eso le decían tetrarca, porque nada más gobernaba una de las 4 partes. Pero usted lo conoce. Y aún las personas que nunca han leído la Biblia han conocido a este señor porque este fue el que mandó asesinar a Juan el Bautista. Sabemos que era un sanguinario y sabemos que era una persona que no tenía mucha moral. En este caso, la Biblia nos dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, si Jesús era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. O sea, quisiera algún truco de magia, quisiera algún milagrito. Mira, me dijeron que tú convertías agua en vino, aquí hay agua. Me decían que tú haces caminar a la gente que no, mira, tráigame a alguien que no pueda caminar para que él lo sane. Y él esperaba ver a Jesús hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Jesús no le respondió. Nada. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia.
Y Jesús no responde nada a las acusaciones. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de ropa espléndida, cara, y volvió a enviarle a Pilato. Y algo que no le puedo explicar porque me tomaría media hora, es que Pilato y Herodes eran enemigos. Pero el versículo 12 dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Y estaban enemistados porque Herodes se pasaba pidiendo al emperador, mira, quita a ese señor y dame a mí Judea para que yo la gobierne. ¿Por qué Jesús no dijo nada? ¿Por qué Jesús se queda callado? ¿Por qué cuando hay tanta gente que dice que está buscando de Dios, después dicen, no he encontrado nada? Porque hay personas que dicen, yo he estado buscando del Señor, pero entiendo que Dios no me dice nada. Le voy a proponer lo siguiente. Jesús le responde con fe a la gente que le busca con sinceridad. Pero a los que vienen a buscar a Cristo por el entretenimiento, por la novelería, por averiguar, Jesús le responde con silencio. Porque el Señor no está en el negocio del entretenimiento. Porque la iglesia de Jesucristo no está en el negocio del entretenimiento. Porque nosotros no venimos aquí a decir chistes y tonteras. Porque nosotros no venimos aquí a entretener la gente. Esto no es un concurso de quién canta más bonito. Nosotros venimos aquí a humillarnos ante la presencia del Dios del cielo y a decir, necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Hace muchos años un artista, era pintor entre otras cosas, en Estados Unidos, Andy Warhol, dijo algo que resultó ser una profecía. Él dijo, en el futuro todo el mundo va a ser famoso por 15 minutos. Y en inglés eso se ha vuelto un proverbio. Y hablan de que ese está en sus 15 minutes of fame, ese está en sus 15 minutos de fama. Se están refiriendo a aquello que dijo Andy Warhol. Y nosotros estamos viviendo eso. Donde cualquier persona puede grabar un videíto y se va viral. Y es famosa por 15 minutos. Y hay líderes religiosos que van a las redes y ¿qué es lo que están buscando? Ser famosos. Ahora hay muchísima gente religiosa en las redes. ¿Cómo usted se destaca? Pues haciendo el ridículo. O diciendo cosas estrambóticas. O causando controversia. O poniéndose a pelear con fulanito, aunque sea montado. Y mientras tanto, nosotros estamos destruyendo la iglesia y el evangelio. Con todo eso, Jesucristo sigue callado. El Señor Jesús no va a perder su tiempo en la controversia que tiene el pastor fulanito y el apóstol menganito. El Señor Jesús no manifiesta su presencia en un culto donde el objetivo principal es hacer a la gente reír. Nosotros no estamos en ese negocio. Y son muchas las personas que viven así. Y no se lo estoy diciendo de ahora, de hace mucho tiempo. Una vez yo le pregunté a alguien, oiga, ¿qué iglesia usted va? Y me dice, depende. ¿Depende de qué? Si dónde esté cantando fulano, dónde esté predicando mengano, a qué predicador nuevo tengan. Y entonces él me dijo que iba a 6 iglesias distintas. Todo dependiendo de quién anunciara que iban a cantar o que iba a ministrar. Esas personas estaban curioseando, o como dice la Biblia, tenían comezón de oír. Y esas personas espiritualmente son raquíticas, porque lo que se encuentra es el silencio de Cristo. No sé si usted está al tanto de las cosas que están pasando, pero hace 2 años yo veo en Facebook una pareja que iban a ministrar y dice, aquí tenemos al arcángel fulanito y su esposa. Ahora son arcángeles. Y entonces cuando
empiezan a haber montones de arcángeles. ¿Qué vamos a encontrar? Semidioses. Vemos ahora adoradores que no solamente llenan templos, buscan salas de teatro, ya buscan estadios. Y hay personas, hay iglesias que se gastan más dinero en quién va a cantar que en el resto de la campaña. Pastores que me han dicho, yo invité a tal grupo y cuando me dijeron lo que necesitaban, tanto pasajes primera clase, hotel 5 estrellas, una ofrenda de tantos miles en dinero estadounidense, le dije no vengan, porque no lo podían pagar. Y vemos esta lucha por la superioridad espiritual, por la superioridad espiritual, por yo ser más que tú, por yo decir que mi iglesia es mejor que la tuya, que mi pastor es mejor que tú, que mi pastor es mejor que tú. Y esto se convierte en un pulseo de quién se destaca más. Y la mala noticia para esas personas es que si lo que usted está buscando es celebridad y entretenimiento, lo único que va a encontrar es el silencio de Cristo. Jesús no es un mago. Jesús no es un comediante. Jesús no está aquí para entretenerle. Jesús está aquí para transformar su vida. Y para tener esa experiencia de transformación, lo único que tenemos que hacer es buscarle con fe. Y cuando usted le busca con fe, la buena noticia es que cuando usted busca con fe al Señor, el Señor manifiesta su presencia en su vida. No le estoy diciendo que todo el mundo se va a sanar. No le estoy diciendo que usted no va a tener problemas. No le estoy diciendo que si usted pasa al frente, usted va a parar de sufrir y jamás va a volver a sufrir en su vida. Esa no es la fe bíblica. La fe bíblica es la del Dios que está con nosotros en la vida cotidiana, en el día a día, en la lucha por la vida. Dios sana, Dios puede sanar. Y Dios sana a mucha gente. Pero ¿sabe qué? Es mejor estar enfermo físicamente y en plena comunión con Dios a que a usted no le duela una uña y usted viva lejos de Cristo. Nosotros no estamos, nuestra meta no es presentar entretenimiento, ni buscar fama, ni buscar fortuna. Nuestra meta no es competir para ver quién gana. Nuestra meta no es proveer entretenimiento religioso. ¿Sabe para lo que estamos aquí? En este domingo de Pascua de Resurrección. Para decirle que el crucificado resucitó. Y que Él hoy vive y reina como Señor y Salvador. Porque Él venció la muerte con poder. Y que Dios desea que usted entre en una dinámica espiritual. ¿Cuál es esa dinámica espiritual? Dios quiere que usted entre en una relación de amor, amistad y obediencia. Amor, amistad y obediencia con Dios por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Se lo voy a volver a repetir. Dios quiere que usted sea discípulo, discípula de Cristo. Y el discipulado es una relación de amor, amistad y obediencia con Dios por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Y esa relación es gratuita. Esa relación es gratis. Usted no tiene que dar un centavo porque ya todo está saldo por la sangre de Jesucristo. Usted no tiene que adorar a ningún hombre. Usted no tiene que seguir a ninguna mujer. Usted no le debe obediencia suprema a ningún ser humano. Usted tiene que someterse al señorío de Jesucristo. Y cuando usted busca al Señor con fe, el resucitado está al alcance de su voz. Y lo único que tienes que hacer es hablarle con fe.
Y lo único que tienes que hacer es buscarle con sinceridad. Y lo único que tienes que hacer es comunicarle tu necesidad, aunque Él ya la sabe. Y cuando usted entra en esa relación con Dios, por medio de la obra de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, ahora usted empieza a vivir en el poder de la resurrección de Jesucristo. El nombre de esta denominación es precioso. Esta es la Iglesia Bautista. ¿Sabe lo que es el bautismo? El bautismo es un ritual por medio del cual usted dice de manera gráfica que usted ha muerto con Cristo y ha resucitado con Él. El agua simboliza la tierra. Descender a las aguas simboliza que usted muere, usted es enterrado. Y salir de las aguas significa que ahora usted vive en el poder de la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere para usted. No tiene que someterse a nadie. No tiene que pagar nada. No tiene que ser explotado o explotada por una persona que dice que tiene acceso único a Dios. El Señor Jesucristo está aquí. Y el Señor Jesucristo le ama. Y el Señor Jesucristo le tiende la mano, esa mano herida, y le dice, sé mi amigo, mi amiga por la eternidad.